Doña Rosa, don Paco, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Mire, hoy vamos a hacer un programa especial. Sí, mire, el martes 19 de diciembre tuvimos en el rinconcito de 12TV la visita del exministro José Manuel García Margallo. Hablamos de todos los temas. Es un hombre con el que se puede hablar de una forma realmente enriquecedora. Hablamos del tema de Cataluña, de lo que podía pasar con las elecciones, cuáles serían los resultados de esas elecciones, hablamos de la Navidad, hablamos de su futuro, hablamos de los enfrentamientos. ¿Tendrá o no enfrentamientos en el mismo seno del Partido Popular? Por eso lo hemos querido presentar de esta manera. Un programa especial necesitaba una presentación especial. ¿Nos acompaña? Vamos a verlo al exministro José Manuel García Margallo. ¿Le parece bien? Martes 19 de diciembre. Esta fue la entrevista, el diálogo, el café con José Manuel García Margallo. Lo vemos. Doña Rosa, don Paco, ¿cómo están? ¿Bien? Me alegro mucho. Y a mí me gusta esto de poder encontrarnos, de poder reencontrar y de poder hablar libremente, porque de eso se trata. Un maestro de periodismo una vez me supo decir: Teddy, el problema no son las preguntas, el problema son las respuestas. Ahí está el inconveniente. Eso decía Oscar Wilde. Decía, no hay preguntas impertinentes, sino respuestas impertinentes. Vio que mi profesor tenía razón. Y imagínense, ya estamos en contacto, ya está aquí con él y dice: Teddy, en eso también. Es que vamos a hablar de esa manera, con total y absoluta libertad. Hoy ha venido a tomar un café con nosotros aquí en el rinconcito de 12TV el exministro y actual presidente de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, creo que lo dije bien, el señor José Manuel García Margallo. ¿Cómo le va, don José Manuel? Pues muy bien, encantado de estar aquí. Yo tengo un grato recuerdo suyo porque usted tuvo la amabilidad de permitirnos ingresar en su casa, en Javia, y hablamos de todo, hablamos hasta de fútbol hablamos de todo, así que muchas gracias. De acuerdo. Me metió usted en un buen lío. Sí, aquello de Cristiano y Messi, ¿no? Eso es. ¿En el palco tuvo problemas o no? No, hombre, me dijo, no debía ser tan explícito. Digo, lo que tienes que hacer es traértelo, pero... Sí. A mí me dijeron que los del catering se daban vuelta con la bandeja. Sí. ¿Cómo está, don José Manuel? Pues muy bien. Hoy estoy recorriéndome España, dando muchas conferencias. Estoy presente en medios como el suyo. Y he terminado un libro por la Convivencia Democrática, estamos en tercera edición, y ahora estoy preparando otros dos. El caso es no parar, estar activo, ¿no? Yo creo que en el momento en que te paras, te mueres. Claro. Usted, permítame, doña Rosa, don Paco, esta entrevista, esta conversación con don José Manuel García Margallo, la estamos haciendo el día martes 19 de diciembre. A 2 días de las elecciones en Cataluña. Le digo esto porque usted dirá: Teddy, pero ¿por qué le preguntas esto si la estamos haciendo el día martes 19? Eso me da pie a preguntarle a don José Manuel, hablar de convivencia democrática en estos momentos de la vida política española me da la sensación como es que hablar de paz familiar cuando el marido y la mujer se están tirando los platos por la cabeza. Pues no es una mala imagen. Y bien que lo siento, porque yo fui diputado constituyente, hice la transición y la gran herencia
que dejamos los constituyentes es la convivencia democrática que se logró en momentos infinitamente más difíciles. Las elecciones de 15 de junio de 1976 eran las primeras elecciones democráticas que se celebraban en España después de las elecciones de febrero de 1936, con una guerra de 3 años y con una dictadura de 40 años por medio. Y lograr la reconciliación y la convivencia democrática se nos antojaba mucho más complicado que ahora. Y hemos vivido 40 años de una paz política importante. Los partidos se han sucedido en el gobierno sin ningún tipo de trauma, sin ningún tipo de problema. Y parecíamos que habíamos resuelto los grandes problemas que atormentaron la historia de España y que se llevaron por delante de la República. El problema militar, después de las guerras de África, el problema religioso, que ahora parece que es una cosa de hace 150 años, pero que año 36 no era un problema lejano, un problema social de una enorme crispación entre las clases sociales, entre obreros y patronos, etcétera, y el tema territorial, que creíamos que también habíamos enfocado. Y es verdad que los 3 primeros son ya historia, pero el tema territorial se ha recrudecido con una enorme fuerza. Y está provocando lo que yo no hubiese querido volver a ver, una fractura social en Cataluña, en la sociedad catalana, un divorcio de parte de la sociedad catalana con las otras Españas, con el resto de España, una incertidumbre, una inseguridad jurídica que está provocando la fuga de empresas y el aumento del desempleo en una región que ha sido siempre la locomotora de España, y un problema desde el punto de vista internacional que también nos está haciendo perder muchos puntos en eso para mí tan querido que es la marca España. Así es que estamos en un momento nada sencillo, en que las encuestas dicen que los 2 bloques están pata a pata, y que no sabemos de qué lado va a caer la moneda, si de cara o de cruz. Y claro, el tema es importante porque lo que estamos decidiendo en ese tiro al aire de una moneda es nada menos que la existencia de España y la vigencia de la Constitución, que no son temas menores. Esta convivencia democrática durante los 40 años pudo ser posible porque de alguna manera el gran hogar que albergó a la familia española y que le dio solución y cobijo a la gran familia española fue la Constitución. La Constitución fue la Constitución no es solo un conjunto de normas, es un pacto social. Bien. Son las reglas de convivencia. Bien. Y es la primera Constitución española fue la de 1808 de Bayona, que no contamos, la de 1812, pero ninguna de esas constituciones había desarrollado su vida con normalidad, habían todas muerto de muerte súbita, golpe militar, pronunciamiento, etc. Y esta Constitución ha durado 40 años porque fue una Constitución de todos y para todos. Fue hecha por todos los partidos políticos, no hubo vencedores y vencidos, no hubo el famoso trágala de Fernando VII, y fue aceptada por todos, y por todos ha sido desarrollada a lo largo de estos años. Ese ha sido el gran secreto de la Tuvo como matriz el consenso. Exacto, el consenso que una palabra del que se abusa tanto, es muy sencillo de entender, es como una vida misma. Consenso es ponerse en lugar del otro, ponerse en los zapatos del otro, aceptar sus puntos de vista, pensar que en algo puede tener razón. Y decía Enrique Tierno Galván, que fue uno de los constituyentes, que en aquellas Cortes no nos hicimos cesiones, sino concesiones recíprocas para llegar a un resultado que fuese aceptable por todos. Y esa Constitución, desde el punto de vista histórico, ya ha permitido algo que no había ocurrido nunca en la historia de España, que es que ha habido un rey que ha gobernado con un presidente socialista. Eso no había pasado jamás. Si ahora lográsemos reformar la Constitución por los procedimientos establecidos en la Constitución, sin rupturas, sin tremendismos, pues sería otro éxito histórico, porque sería la primera Constitución que se ha modificado, que se ha actualizado de acuerdo
con la norma prevista en la propia Constitución. ¿Es necesario modificarlo? Sí. Mire, 40 años es mucho. En los tiempos que corren, en que esto es vertiginoso, es mucho más necesario que antes. El país en el año 77 era un país totalmente distinto a este. Era un país completamente cerrado desde el punto de vista económico. Ahora es el país más abierto de Europa, después de la Unión Europea, después de Alemania. Es decir, nosotros es que exportamos el 37% de lo que producimos al año va afuera, ¿no? Segundo, era un país aislado como consecuencia de la dictadura. No formábamos parte de ninguna de las grandes organizaciones de Occidente, no formábamos parte de la Unión Europea ni de la Alianza Atlántica. Han cambiado tremendamente las costumbres. Fíjense usted lo que era la España del 77 y lo que es la España de 2017. Y luego ha habido defectos sobrevenidos. El tema territorial no lo supimos resolver bien. El título octavo, la organización territorial, es más bien lo que establece es el procedimiento, la forma, el camino para llegar a la autonomía, pero no regula el funcionamiento de las autonomías. Y eso que ha determinado que todos los conflictos entre la Administración Central y las comunidades autónomas se resuelvan en los tribunales, fundamentalmente en el Tribunal Constitucional. Y tampoco supimos resolver, y eso en la Comunidad Valenciana se entiende muy bien, el tema de la financiación autonómica, porque tan importante como el tema de las competencias, que es quién hace qué, es cómo se financian los servicios de los que yo estoy a cargo, y teniendo en cuenta que las comunidades autónomas desarrollan los servicios que a nosotros como ciudadanos nos afectan más, la educación, la sanidad, las prestaciones sociales, la dependencia, el que tengan los recursos suficientes para atender esas necesidades es vital. Eso hay que hacerlo. Luego, no estábamos en la Unión Europea, como he dicho antes, ahora estamos, y por tanto en la Constitución había que establecer las normas, las reglas, para que las comunidades autónomas formasen parte, estuviesen sentadas en la mesa donde se toman las decisiones que hay que llevar a Bruselas. Que por otra parte se responsabilizasen de la ejecución de las políticas comunitarias y también de qué pasa cuando se incumple, porque si la competencia es de la comunidad autónoma, no tiene mucho sentido que eso lo pague la Administración Central, que sea la comunidad autónoma incumplidora la que corra con la factura de no haber hecho los deberes a tiempo. Correcto. Ahora, usted, voy a subrayar una frase suya, no los manejamos bien al tema, me dijo. No lo diseñamos bien. No, exacto. No lo dibujamos bien. No lo dibujamos. Cuando dice no lo dibujamos, ¿estamos hablando de qué? ¿Del pueblo español o del gobierno? No, vamos, es que el gobierno tuvo que ver, pero tuvo poco, menos que ver que en otros procesos constituyentes. ¿Por qué? Porque le he dicho antes que el secreto de la Constitución es que fue de todos y para todos. Y que para que fuese hecha por todos, que todos se siguiesen protagonistas y padres de la Constitución, eso se hizo en el Parlamento. Fueron los 7 padres constituyentes que eran representantes de las distintas fuerzas políticas los que se encerraron y hicieron esta Constitución. No fue un proyecto del gobierno que el Parlamento estudió. No, fue un proyecto que nació en el propio Parlamento. Le pido disculpas si soy muy simple en el análisis, pero el gran secreto de los 7 padres de la Constitución fue que entendieron o pusieron en primer plano los intereses generales por encima de los intereses partidarios o personales. Claro, exactamente fue. ¿Y por qué aprendimos la lección? Bueno, por eso yo creo que hay que copiar el método. Es decir, yo creo que ahora en la reforma constitucional, que no es ya un proceso constituyente, allí todo estaba por hacer. Aquí lo que le damos los constituyentes era un solar. Era cero. No, tienes un edificio que está en muy buen estado, que tiene algunas grietas, que hay que reponer, que hay que arreglar, pero no hay que empezar de cero, por tanto es infinitamente más sencillo. Los cimientos sirven y hay que actualizarlo al siglo XXI. Eso es, hay que actualizar al siglo XXI, claro. Es decir, es que nosotros en la Constitución, por ejemplo, en materia de derechos y libertades, que es lo que nos puede afectar como ciudadanos, bueno, no se hablaba, por ejemplo, del asilo, no se hablaba de la inmigración, no se hablaba de las expulsiones colectivas. Desde el punto de vista político ha habido un deterioro, un divorcio entre la ciudadanía y la...
entre la ciudadanía y las instituciones, Que un poquito de agua. entre otras cosas, no solo, pero entre otras cosas, por la corrupción que ha sembrado de niebla el panorama. Por tanto, hay que hacer una revisión de los derechos políticos. El ciudadano tiene derecho a la transparencia, a exigir un buen gobierno, a exigir prácticas de anticorrupción serias, etcétera. Y luego ha habido una crisis, que es la crisis de 2007, que ha dejado a mucha gente atrás. Hay gente que se ha sentido abandonada en la crisis y que no se siente suficientemente acompañada en la recuperación. Fíjese usted que el salario medio en España, mediano, donde está el grueso, está en 19.000 euros al año. Para que se dé usted cuenta de lo exiguo que es esa cifra, para recuperar la inversión que se hace en educación y en sanidad en un trabajador serían necesarios 18.000 euros. Y estamos hablando de 19.000 euros. Y eso, que es sangrante, tiene un especial reflejo en la juventud. Por eso la juventud se ha despegado enormemente de los partidos tradicionales y ha ido a alimentar a los llamados partidos nuevos. Esta es una etapa histórica, no solo en España, en Europa, está también en el Futuro de Europa, el libro de Juncker, en que nuestros hijos creen que van a vivir peor que nosotros. No había pasado nunca en la historia. Y luego creen que el ascensor social ya no llega al ático. Es decir, que con esfuerzo, mérito y capacidad llegabas. Y te estás encontrando con jóvenes muy preparados, jóvenes que han preparado 2 o 3 oposiciones, que están en el extranjero, que están teniendo unas retribuciones salariales de 700 y 800 euros, cuando un piso muy modesto de 50 o 60 metros puede costar ya 500 euros en cualquier ciudad española. Entonces eso es lo que se llama el déficit de futuro. Entonces hay que contemplar nuevos derechos. El derecho a la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el derecho a la colocación, el derecho a la formación, el derecho al trabajo digno, el derecho a la participación en las empresas, el derecho a la negociación salarial, es decir, una serie de derechos que están en los grandes convenios que España ha firmado y que habría que hacer. Hay que reformar el Senado. El Senado nadie sabe muy bien para qué sirve. Claro, el Senado tiene que ser el gran foro de discusión entre las comunidades autónomas y la Administración Central, donde se lleven los pleitos pendientes sin necesidad de estar todos los días en los tribunales. Ya sabe usted la maldición aquella, pleitos tengas y los ganes. Es decir, hay que resolver con una ley oficial de lenguas el tema de la lengua, que ha envenenado mucho el clima en Cataluña y empieza a crearnos problemas en esta comunidad valenciana. Hay que delimitar las competencias, claridad. ¿Quién es responsable de qué? Porque si todos somos responsables de todo, nadie es responsable de nada. Y hay que hacer el tema de la financiación, al que me he referido anteriormente, y luego el gran tema de la Unión Europea. Esas son las cosas que hay que hacer en la Constitución, en la reforma. Pero sí quiero decir 2 cosas. Primero, la reforma no se hace para encajar la cuestión catalana. Primero, porque los independentistas no se van a contentar, lo que quieren es la independencia. Bien. Y segundo, porque sería completamente absurdo premiar a quien ha dado un golpe de Estado en toda regla frente a quien ha sido leal a la Constitución. Por tanto, la solución es española en su conjunto, pero a todos nos convendrá tener un Senado donde se resuelvan las cosas, clarificar las competencias, saber el dinero con que contamos para atender nuestras necesidades. Todo eso es bueno para toda España. Y eso es un tema, a mi juicio, importante. Y segundo, que no se pueden tocar, porque ya tenemos una Constitución, aquellas normas que lo que fijan es lo que los juristas llaman la identidad constitucional, el núcleo. No podemos discutir que la soberanía está en todo el pueblo español y no en una parte, es decir, esto no es un hotel donde uno se va con un preaviso de 24 horas, porque eso nos afecta a todos. La igualdad en derechos y obligaciones de los españoles, porque una nación o es un conjunto de ciudadanos libres, iguales, sin derechos, o no es nada. El tercer tema es la corona, lo que funciona no hay por qué tocarlo. Y cuarto, la solidaridad, porque una nación, y vuelvo a otra definición distinta a la que he hecho antes, la nación es un entorno de solidaridad. Es decir, aquí todos somos responsables de la suerte de todos y tenemos que ayudarnos unos a otros. Eso es una nación. No toquemos los pilares. Los pilares no se tocan. No, ni hace ni falta que hace.
¿Para qué tocar lo que funciona? Exacto. ¿Para qué tocar lo que funciona? No abramos la caja de Pandora, bueno, vamos a ponernos ahora a discutir, de decir, vamos a ver dónde están las grietas. Oiga, si las grietas las tiene usted en la fachada, no se empeñe usted en tirarme el ascensor abajo, porque el ascensor está funcionando perfectamente. Correcto. Mi padre sabía decir, la mejor manera de solucionar un problema es evitarlo. Claro. ¿No se podría haber evitado el problema de Cataluña? No te quepa la menor duda. ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Mire, vamos a ver, ahí hubo, eso es lo que cuento en el libro, en la convivencia por una convivencia democrática. Que dicho sea de paso, está funcionando muy bien. Muy bien. Vamos a ver, ahí hubo una deslealtad inicial por parte de los nacionalistas. Cuando nosotros le decía antes que nos hicimos la ilusión, en 1978, en el 79, que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Cataluña, de que habíamos encajado por primera vez el tema de Cataluña, hay una conversación entre Jordi Pujol, que fue el presidente de la Generalitat, con un amigo suyo, Jaume Ciurana se llamaba, en que Ciurana le dice, 1980, le dice, mira Jordi, hay que distinguir entre táctica y estrategia, y la estrategia siempre será la independencia. Y a partir de ese momento empiezan lo que ellos llaman un proyecto de construcción nacional, que es un proceso de adoctrinamiento a través de la educación y de los medios de comunicación, subrayando el hecho diferencial catalán y negando la pertenencia de Cataluña a España, una historia radicalmente falsa. Para poner un ejemplo, usted, antes hablábamos de fútbol, en el Camp Nou, en el minuto 17-14 empiezan a gritar todos al unísono de independencia. 17-14 es 1714, es el año del sitio de Barcelona. Correcto. ¿Por qué? Porque ese sitio se presenta como una guerra entre Cataluña y España. Y todos los historiadores dicen, mire usted, quien murió en el sitio de Barcelona no luchaba contra España, luchaba por España, luchaba por el candidato Carlos de Austria en contra del candidato Felipe de Borbón, pero para hacerle rey de España, no conde de Puigcerdá. Por tanto, desvirtuaron la historia hasta que llega un momento en que eso madura. Y a partir del 2010, esto es muy largo, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional, ya empiezan a construir Estado. Y luego estos últimos años ya han avanzado, es decir, es que el 6 y 7 de septiembre la gente se olvida, se aprobaron dos leyes en el Parlamento, una del referéndum, ilegal, pero del referéndum, pero la otra se llama de transitoria y fundacional de la República Catalana. Era un golpe de Estado en toda regla, es decir, el alterar el bloque constitucional al margen, en contra del procedimiento establecido en la Constitución, saltándose las normas, eso es un golpe de Estado. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. ¿Se podía haber evitado? Que es la pregunta, se podía haber evitado. Yo creo que ahí todos los que hemos gobernado este país, somos responsables de no haber atajado el proceso de adoctrinamiento y teníamos los medios. El Estado, la Administración Central puede habilitar los títulos, y si puedes habilitar los títulos, puedes habilitar los contenidos e intentar que se enseñe historia de España y no historia contra España, para poner un ejemplo. Tiene las leyes de bases, que es una especie de corsé que forman la legislación autonómica, y tiene la alta inspección, vigilar que no se cometan estos disparates. Y luego yo fui partidario y me quedé en solitario en este tema. Hubo un momento que fue en noviembre del 2014, en que ellos convocan un referéndum, llamaron primero consulta, luego proceso participativo, que preguntaban, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado? Y en el supuesto de que haya dicho usted que si quiere usted que sea un Estado independiente, bueno, eso era completamente ilegal, y a mi juicio se tenía que haber evitado, y hubiese sido relativamente sencillo, es decir, las urnas se estaban haciendo, las papeletas, se estaban haciendo en una cárcel de Lérida. Hubiese bastado el pedirle al presidente de la Generalitat, Artur Mas, en aquel momento, la requisa y destrucción de urnas y papeletas, y si no hubiese obedecido, que era una hipótesis más que probable, se hubiese aplicado el artículo 155, pero de forma muy limitadita. Hubiese bastado poner a los Mossos de Escuadra las órdenes del ministro del Interior para en 24 horas haber producido esa requisa. Y al mismo tiempo, en paralelo, haber abierto un diálogo sobre la reforma constitucional, en el sentido que le he dicho, Senado, financiación, ley de lenguas, etcétera,
haber tocado el tema de las inversiones en infraestructura, que estaba en el Estatuto de Cataluña, que decía que las inversiones en infraestructura tenían que ser equivalentes respecto a las inversiones totales a lo que la riqueza catalana representaba la riqueza nacional, el 19% era el corredor mediterráneo, las rodalías. Esa ley de lenguas a la que me refería anteriormente, un cambio radical del sistema de financiación que hubiese evitado esa campaña que tanto daño nos ha hecho de España no roba. Se hubiese podido evitar. ¿Y ahora qué ha pasado? Pues mire, en términos médicos esto era un proceso degenerativo. Empezó en el 80, se ha ido acelerando, se veía cómo iba a venir. Y yo siempre sostuve, incluso antes de ser ministro, y yo tengo ahí la correspondencia en el libro que tuve con el presidente de mi partido, entonces la oposición, Mariano Rajoy, dice, mira, un proceso degenerativo necesita una intervención quirúrgica. Cuanto antes se haga una intervención quirúrgica, menos invasiva será. Y una vez que se haga la intervención quirúrgica hay que estar seguro que has limpiado todo para que eso no se repita. Con pastillitas no se solucionaba. No, eso necesitaba... Cirugía mayor. No, estábamos en un pulso que sabíamos que eso terminaba en lo que se llamó un choque de trenes, era un acto de fuerza. Bien. Y en todos los estados federales del mundo, la Argentina no es, hay dos principios para que un estado complejo funcione. Es la lealtad federal, y si no hay lealtad federal, la coerción federal. Si se incumple la lealtad y se es desleal, la ley se restablece, la normalidad constitucional se restablece, porque para eso está el Estado, que es el que tiene el monopolio de la fuerza. Bien, yo le quiero recordar a doña Rosa y a don Paco que esta entrevista la estamos haciendo el martes 19. Es decir, no tenemos conocimiento de cómo van a salir las elecciones del 21 de diciembre. No. Por lo tanto, toma mayor valor esta pregunta, y lo digo con toda la humildad del mundo. ¿Es la gran solución las elecciones? ¿O a partir del 21 de diciembre vamos a comenzar a tener otros problemas? Vamos a ver. ¿Va a haber heridas que van a ser difíciles de cicatrizar? Es decir, lo humano es que estas elecciones se celebren en este clima. Si se hubiesen celebrado, como digo, el 14 de noviembre del 2014, el 9 de noviembre del 2014, el clima no se hubiese enrarecido, la presión no hubiese, la temperatura no hubiese subido tanto. Ahora la temperatura ha subido mucho. Es muy elevada. Y aquí van a quedar heridas, van a quedar fracturas muy difíciles de curar. Y esto al final se tiene que saldar sin vencedores ni vencidos. Esos 2 millones de catalanes que han sido profundamente engañados, porque se les ha prometido una independencia que no podía ser efectiva. Para que una independencia sea efectiva, el gobierno que la proclama tiene que controlar las fronteras, la población y el territorio, y tiene que ser reconocido por la comunidad internacional, y hemos visto que no ha habido ni un solo país, y hay 193, ni uno solo que esté dispuesto a reconocer a Cataluña, y eso lo han entendido las empresas que se han ido, especialmente las entidades financieras que van por el mundo y dicen, claro, en un territorio sin reconocimiento de ningún tipo, es decir, que Cataluña no es Sudán del Sur o la República Turco-Chipriota, es decir, entonces, y ahora vuelven a pedirles lo mismo, y lo chocante es que casi la mitad de la población catalana va a seguir votando lo mismo que votó antes. Claro, una definición de la locura, que es que la locura es pretender que aplicando las mismas acciones los resultados sean diferentes. Mire usted, si usted hace lo mismo, el resultado será el mismo. Será el mismo. Entonces yo creo que va a ser muy triste, porque se va a evidenciar la división de la sociedad catalana en dos. No estoy muy seguro que se pueda hacer un gobierno estable, con lo cual va a seguir la incertidumbre, con lo cual va a seguir la fuga de empresas, la caída del turismo, la caída de las inversiones, el aumento del paro, en definitiva, la pérdida de bienestar de los catalanes y un daño enorme para la convivencia en España. Es muy, muy triste lo que está pasando. Por supuesto que lo más importante es lo que pase a nivel España, a nivel Cataluña. Pero esto afecta a toda Europa, ¿eh? Sí, que en Europa hay 350 regiones. Correcto. Y si aquí empezamos a sentar el precedente de que cualquiera que se sienta mínimamente diferente puede intentar navegar solo... Se viene el efecto dominó. Claro, es que mire usted, usted es argentino, yo soy español, pero es que para buscar ahora un Estado en el mundo que sea puro,
desde el punto de vista étnico, lingüístico, cultural, histórico, etc., hay que irse a las tribus amazónicas que no han tenido contacto con nadie. Es decir, todo el resto de las sociedades somos sociedades mestizas, todas. Es decir, Argentina usted tiene origen italiano, tiene origen español, tiene aborígenes, tiene... No sé si se lo comenté alguna vez, hay una frase en América que dice que los peruanos vienen de los incas, los mexicanos vienen de los aztecas. Y los argentinos de los barcos. Correcto. Para poner el acento en lo claro, que usted dice, ¿no? Claro. Es decir, pero es que Francia es exactamente lo mismo. ¿Qué tiene que ver un marsellés con un bretón? Pero esto, por supuesto, lo más importante es España. Yo siempre pongo... Para mí, desde luego. Primer nivel, o Europa, Cataluña. Yo pienso en estas Navidades, donde hay familias que están separadas, peleadas. No se habla de política ya. Exacto. Pero si analizo el Partido Popular, va a quedar herido también. ¿Le va a hacer daño estas elecciones al Partido Popular? Yo creo que el resultado no va a ser bueno en el Partido Popular. Yo creo, mire, usted es amigo, yo me voy a mojar. Por favor. Venga, yo creo... Yo lo conozco así, ¿eh? Vamos a ver, yo creo que el jueves ninguno de los dos campos, a mí no me gusta hablar de bloques, ni el soberanista ni el constitucionalista, van a tener la mayoría suficiente para hacer gobierno. Que por tanto el fiel de la balanza va a estar en esos 300.000 votos que están con los comunes, donde está el Podemos de Pablo Iglesias. Bien. Entonces, ¿cuáles son los posibles escenarios? Un gobierno separatista, la mayoría son 68 escaños, hay 135, la mitad más uno son 68, que el bloque separatista se quede en 65, 66 y que los comunes se abstengan para permitir un presidente separatista. Volvemos a más de lo mismo, como se dice en Castilla, vuelve la burra al trigo, es decir, volvemos otra vez a la independencia, a la incertidumbre, a la fractura, etcétera. La otra opción sería muy difícil que los comunes permitiesen que Inés Arrimadas o Iceta, o en su caso nuestro candidato, pudiesen formar gobierno. Eso me parece francamente difícil. Ver a la gente de Pablo Iglesias aceptando un gobierno constitucionalista me parece complicado. La tercera hipótesis es que volvamos a los tripartitos antiguos, es decir, un partido, lo que ellos denominan progresistas y de izquierdas, en donde tendría que estar Esquerra Republicana en Cataluña, los comunes, con la gente de Pablo Iglesias dentro, y el Partido Socialista, el PSC de Iceta. Cosa que solo sería posible si el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido hermano del PSC, quiere evitar la muerte súbita en el resto de España, si los republicanos renunciasen a plantear la independencia en un plazo, en un horizonte de una legislatura. Es decir, vamos a olvidarnos de esto y vamos a centrarnos en lo que ellos llaman una agenda social. Me parece complicado que el PSC gobierne también con el apoyo de Podemos, porque son competidores en su espacio, ¿no? Y luego queda una incógnita, que es la CUP. La CUP es un partido claramente antisistema, son los viejos anarquistas de los que hablaba Orwell en homenaje a Cataluña. Claro, yo no creo que el PSOE, los socialistas catalanes y españoles, les entusiasme ser compañeros de cama de la CUP y explicar eso. Y eso, además, crearía unas tensiones tremendas porque la CUP estaría forzando todo el tiempo a una declaración unilateral de independencia, una ruptura con el Estado, además de una ruptura del orden social, porque es que en Cataluña, por eso es tan sorprendente que el voto independentista se concentre en familias de renta media, alta y alta. Es decir, las clases menos favorecidas votan partidos constitucionalistas, no votan partidos independentistas. Claro que la burguesía, para entendernos, vote partidos independentistas es muy sorprendente y es no saber nada de la historia de su propio país. Todos los movimientos separatistas han sido movimientos burgueses, han sido revoluciones nacionales. 1640, Pau Clarís,
era un señor que lo que quería era una república a la veneciana, burguesa, de señores como Dios manda. Y claro, se encontró con el Segadors, el famoso himno, que le crearon tales problemas que se tuvo que poner bajo la protección de Francia. Es decir, fueron independientes bajo protectorado 11 años. En 1934 el problema es cuando Companys proclama en el Estat catalán, dentro de la República Española, era más suave que esto, los anarquistas, que entonces eran muy determinantes, muy fuertes, no quieren saber nada de eso, porque esto es una revolución nacional y nosotros somos internacionalistas. Es decir, nosotros lo que nos entendemos son con los proletarios del resto del mundo, no estamos para crear naciones. Claro, y ahora te encuentras con que a lo mejor terminan con un tripartito de izquierdas, lo cual dices, bueno, la burguesía catalana se ha suicidado muchas veces, pero esta vez el suicidio es muy serio. La llave... Es muy complejo. La llave por el análisis que usted me está haciendo, y usted no se suele equivocar, usted es bastante acertado en los análisis, ¿la va a tener Pablo Iglesias? Es más que posible. Vamos, teóricamente es Domenech el candidato, sí. Pero digamos que su corresponsal en el resto de España es Pablo Iglesias. Es la puerta Pablo, que se va a tener que ir a tocar. Con una bajada notable, hay que olvidar que ellos tuvieron los comunes con Ada Colau, ganaron en el Ayuntamiento de Barcelona, ahora van a estar, yo no creo que estén más del 8 o el 9%, relativamente poco, pero van a ser la llave. Pero tampoco le extrañe usted tanto, es que la llave del Parlamento anterior la tenía la CUP. Es verdad. Es que es la CUP la que dice el señor Mas no es el candidato, es el señor Puigdemont. Correcto. Claro, es que estos juegos... Y en el último segundo. En el último segundo. Y en el último segundo. ¿En Cataluña hay, o en España, hay presos políticos o hay políticos presos? No, en España, desde que se aprobó la Constitución española, no hay un solo preso político. Y me acuerdo que un compañero mío, Paco Fernández Ordóñez, que fue ministro de Asuntos Exteriores, dice: por primera vez en la historia española no hay presos políticos. Mire usted, la Constitución fue posible por varias cosas. En primer lugar, porque se tranquilizó la calle con los pactos de la Moncloa. Estábamos viviendo una etapa de recesión económica muy importante. Vino después de la crisis del petróleo del 73, que Franco no pudo abordar por debilidad y nos tocó a nosotros. ETA mataba 100 españoles al año. Teníamos un fenómeno terrorista muy importante. Y teníamos una serie de presos de ETA. Y antes de la Constitución, el entonces presidente Adolfo Suárez decreta una amnistía salvo para los delitos de sangre. Y después de la Constitución, incluso para los delitos de sangre. Y no queda absolutamente nadie. Entonces, en España, por definición, no puede haber esos políticos. Por eso el señor Puigdemont no ha perdido el asilo. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la Unión Europea, que es un club en donde entras si eres un Estado de Derecho. Es decir, si respetas la democracia representativa, la separación de poderes y los derechos humanos. Es decir, aquí a nadie se le ha metido en la cárcel por opiniones políticas. Al señor Puigdemont, cuando nació en la cunita, le pusieron una estrellada y llevó pidiendo la independencia pública y privadamente toda su vida. Lo que no puedes es intentar implantar la independencia saltándote los procedimientos establecidos en la ley. Si usted quiere que la autodeterminación, el derecho a decidir, esté en la Constitución lo permite. Pero tiene usted que modificar la Constitución por el procedimiento establecido en el 168 y que al final sea el soberano, que es el pueblo español, el que decía: de acuerdo, modifico la Constitución incluyendo el derecho a la autodeterminación. Hasta entonces no hay derecho a la autodeterminación en ninguna comunidad de España. Yo me atreví a... No hay en ninguna Constitución del mundo salvo en la de Etiopía. Bien, yo me atreví a hacer este juego de palabras, políticos presos o presos políticos, porque inclusive alguna vez lo escuché, José Manuel, hablar de la necesidad que tenían los movimientos independentistas de tener un mártir. Siempre. Es decir, pero vamos a estar en la historia del mundo. Esos Gandhi, esos Mandela, es decir, eso es... y es curioso, si compara usted la conducta de Companys, el que proclama la independencia en el 34, y la del señor Puigdemont. El señor Puigdemont se va a Bruselas, es un catalán errante. El señor Companys en el juicio
que se le está juzgando por rebelión militar, se enfrenta con el fiscal y le dice: usted, aprovechándose de mi situación, no ha pedido la pena de muerte para que yo quede como un cobarde. Él reivindicaba para sí mismo la pena de muerte, el martirologio absoluto. Quiero ser mártir. Claro, Quiero ser mártir. claro. ¿Usted tuvo problemas en su partido? Vamos a ver, en todos los partidos políticos el tener un criterio propio empieza a ser algo complicado. Bien. Y yo he tenido criterio propio. Y ya, vamos, si al criterio propio lo tienes cuando estás sentado en el Consejo de Ministros, los problemas son mayores. Bien, es verdad que lo que yo estoy exponiendo, lo que yo creía que había que haber hecho en Cataluña, es tan viejo como 2003, cuando empezó la revisión del Estatuto de Maragall. Yo le mandé una carta al presidente Rajoy, la está reproducida en el libro, en que dije, bueno, nosotros tenemos que tener una propuesta alternativa. No podemos ir con el no a todo, sino tenemos que tener una idea de Cataluña para estar sentados en la mesa de negociación y eliminar aquellos preceptos más obscenamente anticonstitucionales e intentar llegar al Tribunal Constitucional. Porque la sentencia del Tribunal Constitucional es lo que acelera el proceso. ¿Por qué? Porque el pueblo catalán dice: mire usted, el Tribunal Constitucional ha anulado, al final fueron 14 artículos de 223, no es para echar cohetes, pero que era un acuerdo aprobado por el Parlamento de Cataluña, pactado por las Cortes y refrendado por el pueblo catalán. Entonces, eso era lo que era el problema, que era lo mismo que había pasado en el 34. El 34, la aprobación de esta catalán viene porque el Tribunal de Garantías Constitucionales anula parte de una ley de contratos de cultivo, un problema de arrendamientos rústicos, pero ellos lo que ven es un choque de legitimidades. El pueblo ha decidido y un tribunal constitucional viene y anula parte de eso. Entonces yo eso lo he estado exponiendo siempre y desde luego mi gran discrepancia fue cuando dije que no se podían poner las urnas en 2014, porque yo era ministro de Asuntos Exteriores, digo, la imagen de un territorio en plena secesión, con las autoridades cuya legitimidad viene de la Constitución y el Estatuto, anunciando la participación a las 9, a las 12 y a las 6, el número de votos y teniendo los Mossos de Escuadra amparando eso, bueno, es que me parecía un espectáculo como fue. Y eso determinó la gran caída del Partido Popular y la subida de Ciudadanos. En ese momento es cuando se produce el cambio. Pero sí, pero vamos, pero benditos sean, es decir, los problemas. Yo siempre he sostenido que primero a la política tienes que venir con tu vida resuelta. Bien. Con los deberes hechos. Si no tienes tu vida resuelta, estás a merced para pagar el colegio de los niños de que te pongan en una lista o no. Y eso te condiciona enormemente tu posibilidad de formular tu criterio. No eres un hombre libre. Y yo creo que la lealtad a tu partido es decir lo que piensas. Y hay otra cosa que me parece todavía más importante, y no es mía, es de Javier Fernández, que fue el presidente de la gestora del Partido Socialista, un socialista, no de mi partido, que decía: cuando hay un conflicto entre tus intereses personales, los intereses de partido y los intereses de España, deben prevalecer siempre los intereses de España. No busco polémica. No sé si ha sido claro. Sí, perfecto. No busco polémica con esta pregunta. Busco diferencias de criterios, ¿sí? Pensamientos distintos. El pensamiento de José Manuel García Margallo dentro del Partido Popular está en este punto, y en el punto extremo está la postura, el pensamiento de la señora Soraya de Santa María. Y no hemos coincidido. Es así. Podemos hablar que están diametralmente opuestos. Sí, vamos, yo insisto, yo no me escondo, lo he puesto negro sobre blanco en un libro que cualquiera puede consultar, en los momentos puntuales y las estrategias diferentes. Yo siempre hubiese sido partidario de explicar desde el primer momento, para que nadie se equivocase: ojo que vamos a hacer cumplir la ley con todos los instrumentos que la Constitución nos da, incluido el artículo 155, y al mismo tiempo voy a dialogar, voy a abrir un cauce de diálogo
para resolver esos problemas, lo que se llamaban motivos de desafección, que explican que parte de la sociedad catalana se echase en brazos de los independentistas. De hecho, yo no voy a convencer a los independentistas. Si usted es independentista, no hay nada que hacer, olvídese. Bien. Pero sí, hay parte de la sociedad catalana, claro, que se echó en manos de los independentistas por entender que su voz no estaba siendo oída, que sus necesidades no estaban siendo atendidas, y eso es lo que se llama motivos de desafección. Y eso hay un libro que el título trae causa dentro de Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió lo nuestro? Es decir, esto explica cuáles fueron los motivos de desafección. Yo cuando vi aquello en 2012 dije, esto hay que hacerlo. Y yo no soy de los que dice hay que hacerlo sin precisar. Hice una reforma de la Constitución entera, artículo por artículo, que figura en anexo por mi libro, como hice un modelo de financiación entero, porque yo soy muy práctico. O sea, si usted me dice, oiga, vamos a poner una empresa y vamos a ganar mucho dinero, digo, oiga, de acuerdo, digo, explíqueme usted cómo, cuál es el plan de negocios, dónde están los inversores, qué es lo que... Bien. De esa idea, de ese sueño, vamos a la realidad. ¿Cómo se hace, no? ¿Cómo se hace? ¿Usted apostaba por el diálogo? Absolutamente, y sigo apostando, y tendremos que... Es decir, mire usted, la unidad de España, o la unidad de cualquier país, depende, lo decía el general de Gaulle, de la razón y del sentimiento. Desde el punto de vista racional, y puedes convencer a mucha parte de la sociedad catalana, les tienes que convencer que estar dentro de España y de la Unión Europea es un buen negocio, y que estar fuera de España y de la Unión Europea es un pésimo negocio. Entrarían en default, no tengo que explicarles lo que es eso, con dificultades comerciales tremendas, pagarían aranceles, costes de transacción, efecto frontera... Yo, si usted me permite, José Manuel, yo lo resumo a una frase más popular. La unión hace la fuerza. Por supuesto. Si estamos unidos, ¿por qué nos vamos a debilitar desuniéndonos? Por supuesto, pero eso es la razón. Pero luego hay sentimiento, y ese sentimiento es el que tú tienes que hacer llegar a la sociedad catalana. Es decir, mire usted, lo que le han contado de la historia de España es mentira, lo que le están contando del presente también es mentira, lo que están contando del futuro también es mentira. Pero lo que le quería decir es que soy partidario del diálogo, ¿por qué? Porque la unidad se basa también en el sentimiento. Es la unión, lo que decimos los católicos, la unión de los corazones, la unión cordial. Y para aquella unión cordial necesariamente tenemos que hablar. Usted tiene que decirme por qué quiere que nos sigamos juntos, y yo le intentaré explicar por qué creo que debemos seguir juntos, qué es lo que nos une. Usted se va a empeñar en contarme qué es lo que nos separa, para que cordialmente, es decir, anímicamente, espiritualmente, sentimentalmente, sienta usted España. Pero dos personas pueden hablar cuando uno habla y el otro escucha. ¿Lo van a escuchar? Yo creo, mire, Adolfo Suárez decía una cosa, a mí, Adolfo Suárez, que ahora lo ha beatificado todo el mundo, hay que ver las cosas que dijeron de Adolfo Suárez, ¿no? Y dije, oye, pero, presidente, pero es que tienes que defenderte, tienes que salir, tal. Y dice, mira, esto es tan complicado que yo voy a hacer como esos boxeadores que se dejan pegar hasta que el otro se agote. Bueno, y lo que quiero decir es que tienes que dialogar hasta la extenuación. Por eso yo me empeñé en ir tantas veces a Cataluña y en debatir con ellos y en hablar con ellos. Yo creo que no he rehuido ni una sola invitación. Yo he estado varias veces en TV3, que le aseguro que no es una lidia fácil, no es una plaza sencilla. Bien. Y ahora voy todos los jueves a Cataluña Radio, con los matí de Mónica Torribas, sí, en que estoy prácticamente en solitario. Pero yo creo que hay que hablar, dialogar, explicar, entre otras cosas porque ha habido muchos años que les han contado tales barbaridades. Había un amigo mío que decía, cuando lees las cosas que lees, o oyes las cosas que oyes en determinados medios de comunicación, en determinados libros de texto, llegas a la conclusión de que el futuro es cierto, pero el pasado es impredecible. Claro. Que alguien tiene que ir allí y decir, eso no es verdad. Se me acaba el café, don José Manuel. Es que yo me puedo escucharlo y me la paso muy bien, y yo estoy seguro que doña Rosa, no sé si doña soy Rosa y don capaz Paco también. de hacerme entender por Paco y Rosa, porque estos son temas muy complejos, ¿no? No, pero es que lo explica es bien. muy complicado. Sí, pero lo explica con un lenguaje
que doña Rosa, don Paco y quien está delante suyo, que yo soy bruto, ¿eh? El libro este No me de parece. Informática para brutos, Sí. me lo hicieron Sí. para mí. Bueno, pues cuando lo termine déjamelo, porque yo esto de la informática me ha parecido siempre una cosa del maligno. Yo soy del Olivetti, siempre digo esto, yo soy de la época del Olivetti, no me vuelvan loco, por favor. Estamos en Navidad, llegan las fiestas. Me gustaría proponerle un juego de escribamos una tarjeta. Ujú. ¿Me lo acepta? Pues sí. ¿Qué le escribiría en una tarjeta de Navidad al presidente Mariano Rajoy? Que Dios te ilumine y te dé suerte. ¿A la señora Soraya de Santa María? Pues lo mismo. Vamos, si yo en las discrepancias en política nunca las he llevado a un terreno personal. Yo discrepo cuando considero que una estrategia es perjudicial para mi país y entonces considero que es mi deber decirlo. Pero yo afortunadamente duermo muy bien, me gusta mucho navegar, que limpia la cabeza, tengo muy buenos amigos y yo me divierto en Navidad. Entonces, yo creo que tengo muchos defectos, o por lo menos eso dicen mis adversarios políticos, ¿no? Pero hay dos que no tengo, es ni la envidia ni el rencor, porque yo creo que eso te hace profundamente infeliz. Y yo creo en la Constitución americana que dice Pursuit of Happiness, la persecución de la felicidad, y pretendo ser feliz. Cuando tengo un disgusto, procuro que se me olvide, y gracias a Dios se me suele olvidar muy pronto. Pensar distinto no quiere decir ser enemigos, bajo ningún punto de vista. Yo es que yo creo que, mire, en derecho político hay Jelinek, era un autor muy conocido, que distinguía si en la política decía era el juego entre amigos y enemigos. No me ha gustado nunca esa división. Yo creo que en política puedes tener adversarios, Bien. pero no puedes tener enemigos. Perfecto. Y yo, por eso tengo muchos amigos socialistas, comunistas y tal, por eso a mí me acusan la extrema derecha de ser muy maricomplejines, de ser muy, muy pastelero, muy negociador. Bueno, Está bien. pues, ¿qué le hablas de? Como el abuelo que llegó a los 120 años diciendo que él no peleaba con nadie, ¿no? No, mi padre tiene 100. No, pero eso era otro cuento. Dice, ¿y tú por qué estás tan gordo? Dice, eso no puede ser. Dice, tienes toda la razón. ¿Para qué va a discutir? Y sigo con el tema de la tarjeta. ¿Y a Pablo Iglesias qué le coloqué? Con Pablo Iglesias me divierto mucho, pero es hombre leído, está en mis antípodas ideológicas, pero yo creo el grave problema que tiene Pablo Iglesias y que tendría que resolver si quiere seguir en política es que tiene que tener una idea de su país, tiene que tener una idea de España y no la tiene, y eso le está creando problemas en su seno. Ya, Carolina Vescanza salió diciendo, ya tenemos que tener una idea para toda España. Él sigue con la historia esta del derecho a decidir, que yo le digo en broma, digo, claro, es que esto, como copiáis a Lenin, claro, Lenin lo hizo en el 19 porque Rusia, el imperio zarista, se había quedado reducido a la provincia de Moscú, entonces tuvo que intentar recabar voluntades del resto de las provincias del zar y les da el derecho a la autodeterminación, que es el derecho a determinación de los pueblos, pero tuvo, para compensar eso, que a él mismo le parecía una mala idea, y que él era Lenin en 1913, hace comisario de las nacionalidades a Stalin, que no era un demócrata de toda la vida. Y en cuanto recupera un poco de fuerza, invade todas las repúblicas, todas las regiones que se habían convertido en república. Por eso no lo ha heredado nadie. Y eso ha dado muy mal resultado. Todavía estamos pagando el tema del derecho a la autodeterminación. ¿Y eso en una tarjeta de Navidad? Pues no sé si es creyente, supongo que no, decía, pues reflexiona y construye una idea para tu país, que es España. ¿Y el señor Pedro Sánchez? Pedro Sánchez me ha sorprendido para bien.
Es decir, creo que en todo el tema este de Cataluña, en la aplicación del artículo 155, que era la sustitución de unos gestores desleales para que no siguiesen haciendo desmanes, ha apoyado al gobierno y lo ha apoyado sin reserva mental, y creo que Pedro Sánchez va bien, y decirle, también desearle suerte, porque, mire, este país necesita, para que funcione, dos grandes partidos, uno en el centro derecha y otro en el centro izquierda, que puedan acordar lo que es esencial, lo que es la estructura, distanciarse en otro, pero en esencial, y sustituirse el uno al otro sin que a nadie se altere. ¿Que a usted le parece que los de populares lo estamos haciendo fatal? Pues va usted y vota a los socialistas, y aquí no ha pasado nada, y si lo hacen mal, pues ya volveremos, si lo hacen bien, ya sé. Eso es lo que da. Y eso es salud democrática también. Sí, pero sobre todo eso es el bienestar de los ciudadanos. Es que hay que pagar las pensiones, y las escuelas tienen que funcionar, y que lo que le importa a la gente corriente. Claro, no que estemos en estas peleas dialécticas discutiendo el sexo de los ángeles, el derecho a decidir, el derecho a la autodeterminación, el derecho... Oye, pero bueno, sean ustedes serios. Y doña Rosa dice, sí, mientras estos discuten, mi nieto se va porque acá no tiene trabajo. Claro, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y a los catalanes? Si le podría enviar una tarjeta, ¿qué les diría? ¿Una tarjeta de Navidad? Yo lo que le dije a Oriol Junqueras en un debate, no se os ocurra iros, que aquí os queremos mucho y estáis muy bien, que habéis sido, porque lo han sido, esenciales en la historia de este país. Mire usted, España es el resultado de la fusión de dos políticas exteriores. La política de Castilla, de Isabel, de la reina Isabel, hacia Europa, África y luego América, y la corona de Aragón, fundamentalmente hacia el Mediterráneo e Italia. Y eso es la fusión. Y España no se entendería sin Cataluña, como Cataluña no se entiende sin España. Entonces, sería un despropósito. Es que somos la nación más antigua de Occidente. La más antigua. Es que aquí, bromas las justas. Como nación jurídica y ya como idea, es que ya los romanos hablaban de Hispania. Es que esto no es una creación como Checoslovaquia de 1918, es que estamos hablando de una cosa muy seria. Yo lo entiendo perfectamente, porque este ejemplo siempre lo coloco, don José Manuel. Yo cuando llegué a Alicante me enteré que la Semana Santa tenía 400 años, la Semana Santa de Alicante, y resulta que yo vengo de un país donde América acababa de celebrar los 500 años. Eso es. Entonces digo, es que nuestros calendarios son totalmente distintos. Las hojas de nuestras historias son totalmente distintas. Pero a la vez somos un país muy moderno, ¿eh? Sí, señor. Tenemos más kilómetros de alta velocidad que nadie salvo China. Y tenemos la red de autopistas más importante de Europa. Y un sistema de sanidad que es el tercero del mundo. Y maravilloso. Con todos los ajustes que hay que hacer, cuidado. A mí me gusta cuando los españoles se quejan de su sistema de sanidad, porque quiere decir que no lo van a dejar de caer. No. De eso se trata. Y esa modernidad que tiene hoy España tiene mucho que ver con los 40 años estos de la Constitución, en los que no hemos sabido entender. Claro. Y digo nos hemos sabido entender, porque yo soy hispano-argentino y soy muy argentino, pero amo esta tierra de una manera profunda. Mire, el libro, por una convivencia democrática, empieza con un prólogo que se llamaba Mi querida España, que era la canción de una cantante que se llama Cecilia, que era hija de un diplomático, que murió en 1976, un año antes de las elecciones democráticas, y murió en una carretera de Zamora viniendo de Galicia. Una carretera tercermundista, como eran las carreteras de entonces. Es que hay que ver el salto que... Es que la gente... Mire, me va a permitir que dé una cifra. Solo desde que entramos en la Unión Europea, todos Comunidad Económica Europea, 1986, antes de ayer en términos históricos, la riqueza de España se ha multiplicado por 6. La renta disponible que tiene cada español por 3, las exportaciones por 9 y las inversiones extranjeras por 25. Ese ha sido el resultado de la democracia, porque sin democracia no hubiésemos estado en la Comunidad Económica Europea o en la Unión Europea. Eso es lo que ahora se discute, por eso cuando hablan del régimen del 78, lo anticuada que está la Constitución, lo débil que es nuestra democracia, etcétera, digo, ¿no sabéis de lo que estáis hablando? Que es que miren las fotos del 77. ¿Cómo hemos cambiado? Acuérdese, en los pueblos todavía las mujeres iban de negro. ¿Cómo hemos cambiado? Claro, y todo para bien. Y todo para bien. Y todo para bien.
Doña Rosa, don Paco, ¿le gustó? Yo siempre, usted sabe, ya me conocen, siempre que tenemos la visita de una persona que proviene del mundo de la política, siempre decimos lo mismo. ¿Le gustó? Vótelo. ¿No le gustó? No lo vote. Lo que sí se puede sacar como conclusión que es un hombre muy preparado, repito lo que decíamos al principio, ¿no? Que se pueden hablar todos los temas, todos, con una persona como José Manuel García Margallo. Además es un hombre que le gusta el tema de la navegación. Por lo tanto, embarcado en este barco de la política, está acostumbrado a navegar por mares bravos o por mares calmos. Se sabe manejar muy bien. Repito, ¿le gustó? Vótelo. ¿No le gustó? No lo vote. Pero queríamos compartir con ustedes este programa especial. Programa especial grabado el martes 19 de diciembre con el exministro José Manuel García Margallo. Gracias por hacernos compañía. Gracias por tomar este café especial con nosotros. Como siempre, han sido ustedes muy amables.